La significación del silencio. ¿Es capaz de significar algo el silencio? Ante todo, debemos descartar de nuestra consideración el silencio como simple ausencia de todo lenguaje. El mutismo nada dice. No pertenece al habla, sino a su carencia, y no puede aquí interesarnos. También descartaremos otro aspecto del silencio lleno de posibilidades y sugerencias, pero que aquí no debe detenernos. Nos referimos al silencio como señal de determinadas vivencias psíquicas. La reserva que distingue a un alma grave o recogida, el silencio manso que oculta una actitud humilde, o el altivo silencio que anuncia orgullo y desprecio, el noble silencio de quien escucha y el silencio farisaico de quien juzga. En estos casos, el silencio es índice de una actitud espiritual o de un estado de ánimo y puede ofrecer una ventana abierta para el estudio de la intimidad ajena. Pertenece a un estilo de conducta, al modo como el hombre se muestra exteriormente ante los demás o ante él mismo. Está emparentado con el gesto y la fisonomía. Igual que un ceño airado o un ademán impulsivo, puede ser signo de un acontecer psíquico, mas no significa, no designa nada acerca del mundo en torno. Aquí no nos concierne. Ahora solo nos interesa el silencio como componente de un lenguaje capaz de referir al interlocutor a cosas distintas de él mismo. Nos interesa como elemento significativo. En primer lugar, hay un silencio que acompaña al lenguaje como su trasfondo, o mejor, como su trama. La palabra lo interrumpe y retorna a él. Parece surgir de su seno, llenarlo mientras se pronuncia y hundirse en él cuando cesa. Sin un fondo uniforme y homogéneo en que se destaquen, las palabras no podrían separarse, conjugarse, dibujar una estructura. Este silencio es la materia en que la letra se traza, el tiempo vacío en que fluyen los fonemas. En otras formas de expresión tiene también su equivalente. En la pintura es el fondo sin color ni forma que permite, por ejemplo, el matiz del claroscuro. En la arquitectura, los vanos y el vacío que separan y enlazan las masas tectónicas. Este trasfondo de la palabra tiene también su lugar entre los signos materiales que emplea el lenguaje. La escritura cuenta con los signos de puntuación para señalarlo, y en la notación musical hay signos que llevan justamente el nombre de silencios. Las pausas, el ritmo que encuadran la palabra oral, la subrayan o destacan, son signos lingüísticos igual que los fonemas. Pero todos ellos solo fungen como la trama o el linde de los elementos propiamente significativos del lenguaje. En este sentido, son signos que no se refieren a nada, sino que solo permiten la organización de los otros elementos del lenguaje. Ellos mismos no significan aún nada. Sin embargo, en casos determinados, los silencios del lenguaje parecen revelarse contra ese papel acompañante y querer ellos también significar algo. Por lo pronto, su pretensión es modesta. Solo quieren designar palabras que lo sucedan en la trama del lenguaje. Antes de aparecer una palabra, puede haber un silencio que la anuncie. Hay pausas que indican claramente la inminencia de una frase desconcertante o imprevista. Oradores y actores suelen hacer buen uso de ellas. Semejante papel pueden desempeñar en la escritura los puntos suspensivos o los dos puntos, y en la música algunos silencios tensos que indican la inminencia de un clímax o de una melodía particularmente expresiva. En estos casos, es obvio que el silencio no solo enlaza elementos significativos del lenguaje, también a él empieza a brotarle una vaga significación propia. Indica algo distinto de él, se refiere a otra cosa. ¿A qué? A la palabra u oración que viene. Pero no significa una palabra u oración cualquiera, sino una palabra que tenga cierto carácter sorpresivo. En forma vaga e imprecisa parece balbucir. Atención, algo digno de nota va a pronunciarse. Indica, en suma, una palabra tal que de algún modo no es la que fácilmente podría adivinarse o esperarse del anterior contexto.
El silencio empieza a anunciar la cualidad sorpresiva de las cosas, aunque solo sea por lo pronto de las meras palabras. En este nivel, el silencio es aún simple accesorio, apéndice del contexto que lo precede de inmediato. Prolonga la palabra que antecede y, solo por ello, puede anunciar la que viene. Así, el sentido de la suspensión de los puntos suspensivos depende de la palabra que los precede, el de la pausa musical de la frase que acaba de silenciarse. Por otra parte, es patente que no muestra nada fuera del lenguaje mismo. La función de mostrar cosas aún le está vedada. Pero pasemos a otros casos. Ahora el silencio suplanta a una palabra u oración y toma sobre sí la función significativa que ésta tendría de pronunciarse. Allí donde el contexto o la situación del diálogo exigiría una palabra, aparece un silencio. La palabra está implícita, sobreentendida en él, y el interlocutor comprende con el silencio lo mismo que comprendería si la palabra se expresase. Estos silencios son muchos y sus significaciones varían al infinito. Hay silencios cómplices que sin palabras dicen lo que el otro quería escuchar. Hay silencios que reprueban y condenan y otros que otorgan y entregan. Hay silencios tímidos que expresan sin querer la palabra que no quiere pronunciarse y silencios perplejos que vacilan en ofrecer una palabra. En todos estos casos, es evidente que el silencio no solo señala el estado de ánimo de la persona, su reprobación o disgusto, su pudor o su duda. También significa algo acerca de una situación objetiva. Significa lo mismo que en cada caso significaría la palabra que reemplaza. Por ello, su significación es variable, ocasional, depende siempre del contexto en que se encuentra. Pero a través de todos sus significados variables, no habrá una función significativa común a todos estos silencios, sea cual fuere el contexto en que se encuentren. Solo si la hubiera, podríamos decir que el silencio mismo significa. De lo contrario, sería la palabra implícita en el silencio, no formulada pero capaz de ser comprendida o adivinada por el oyente, la que propiamente significaría. El silencio no añadiría ningún matiz propio a la significación de esa palabra. Para investigar este punto tenemos un fácil expediente. Reemplazar el silencio por la palabra correspondiente que sugiere. Y si obtenemos exactamente la misma significación, podremos decir que el silencio no ha añadido a la palabra que reemplaza ningún matiz significativo propio. Pero si por el contrario, la palabra no dice exactamente lo mismo que el correspondiente silencio, habremos descubierto la significación propia de éste. Daremos un par de ejemplos. Primero, contemplo con un amigo una obra de arte. Él desea mostrar sus conocimientos y profiere alguna observación, que al querer ser profunda, solo acierta a ser pedante o cursi. Me mira buscando mi respuesta. Yo guardo silencio. El silencio reemplaza una palabra de reprobación cortés. Con todo, sentimos que si lo sustituyéramos por esa palabra, algo de la significación quedaría perdido. Pues no solo significa que las palabras de mi amigo son impertinentes, esto es, que no están adecuadas al objeto presente a que se refieren. También significa que ante esa situación lo mejor es callarse. Esto es, que mis propias palabras serían inadecuadas. Vagamente expresa mi silencio. Lo que has dicho no es pertinente, pero si te lo dijera, yo mismo diría otra impertinencia. Ante eso, lo mejor es callarse. Dirá alguien que entonces podríamos suplir el silencio justamente por estas palabras que acabo de pronunciar. Tampoco, porque estas palabras, que intentan traducir lo que dice el silencio, no dicen lo mismo que éste. Decir que ante algo más vale callarse es decir algo que a su vez es improcedente. Quien lo diga no dirá lo mismo que quien calle. Quien lo diga formulará también un juicio inadecuado sobre lo que contempla, puesto que no cumplirá con el requisito de callarse.
La prueba es que esa frase puede sonarnos tan pedante, tan impertinente como cualquier otro encomio semejante. Es el mismo tipo de silencio que podría presentarse si alguien me indicara algún hecho digno de asombro y yo respondiera con un silencio. Sin palabras, mi interlocutor escucha claramente. No hay palabras para expresar eso. Mas si pronunciara esta frase, tampoco diría palabras que expresaran eso. Por ello, lo único capaz de significarlo cabalmente es la negación de toda palabra. Así, el silencio significa, además de la palabra que reemplaza, la circunstancia de que esa palabra no es adecuada para figurar la situación objetiva en cuestión, o a la inversa, que la situación presente no puede proyectarse en la estructura del discurso. Pero pasemos a un ejemplo contrario, el silencio que aprueba o consiente. Alguien solicita un favor. Yo callo, y él comprende mi asentimiento. ¿No dicen que quien calla otorga? Mi silencio reemplaza ahora una afirmación, pero no significa lo mismo que esta. Significa también que esa afirmación no debe ser dicha. Dice que es una afirmación reservada, reticente, una afirmación a medias. Concede y a la vez niega esa concesión. Te otorgo lo que pides, dice, mas al no pronunciar esas palabras significa también que ellas no se adecúan al género de asentimiento otorgado. Al callar, dejo sentado que otorgo, pero que no asumo mi asentimiento. En suma, significo que mi afirmación no se adecúa a la situación objetiva, no responde a mi íntima voluntad, ni describe la verdadera situación de nuestras relaciones personales. Si analizáramos otros ejemplos semejantes, veríamos siempre una situación parecida. El silencio significa en cada contexto algo distinto, pero además añade a ese significado un matiz propio, que la palabra no es adecuada al modo como las cosas en torno se presentan, que no puede figurarlas con precisión. Esa es la significación propia del silencio. Vemos que propiamente se refiere al lenguaje en cuyo contexto aparece. Deja comprender una palabra y al mismo tiempo la cancela al mostrarla inadecuada a la realidad que pretende denotar. Así, significa que la palabra es algo limitado y que la situación vivida la rebasa. Porque al significar los límites de la palabra muestra indirectamente algo de las cosas, el hecho de que rebasan las posibilidades de la palabra. El silencio se refiere inmediatamente a la palabra, pero al negar la palabra muestra el hiato que separa la realidad vivida del lenguaje que intenta representarla. El silencio es la significatividad negativa en cuanto tal. Dice lo que no son las cosas vividas. Dice que no son cabalmente reducibles al lenguaje. Mas esto tiene que decirlo desde el seno mismo del lenguaje. No es extraño que en el seno de determinados contextos expresivos aparezcan silencios que designen directamente lo singular, lo portentoso, lo otro por excelencia. El silencio indica entonces una presencia o una situación vivida que por esencia no puede traducirse en palabras, algo incapaz de ser proyectado en cualquier lenguaje. Aún en el mundo cotidiano, doquiera asome un dejo de fantasía, se encuentran estos silencios. Sobre un alambre tendido en la altura baila una pequeña figura. El tambor resuena. De pronto, un silencio. Las miradas se fijan en el frágil hombrecillo. El silencio señala la angustia de la espera. Además, significa la inminencia del portento. Algo inesperado, maravilloso va a ser aquel hombre. El silencio nos ha abierto de nuevo al asombro ante el mundo. Todo lo inusitado y singular, lo sorprendente y extraño, rebasa la palabra discursiva. Solo el silencio puede nombrarlo. La muerte y el sufrimiento exigen silencio, y la actitud callada de quienes los presencian no solo señala respeto o simpatía, también significa el misterio injustificable y la vanidad de toda palabra. También el amor, y la gratitud colmada precisan del silencio.
El silencio, por fin, ha sido siempre el habla para designar lo extraño por antonomasia, lo sagrado. Yahvé está en su templo sagrado, dice el profeta Habacuc. Ante él guarde silencio el mundo. El mundo entero se mantiene en suspenso. Solo al detener su algarabía puede hablar de su creador. Por ello, los gnósticos designaban a Dios con la palabra sigé, silencio. Y cuando los hindúes desean significar el primer principio, el Brahma, solo pueden decir que es aquello que ninguna palabra puede significar. En un Upanishad que solo conocemos por referencias, se narra la siguiente historia. Un joven pregunta a su maestro por la naturaleza de Brahma. El maestro calla. El discípulo insiste. Idéntica respuesta. Por tercera vez ruega, Señor, por gracia, enseñadme. Entonces el maestro contesta, te estoy enseñando, pero tú no entiendes. Brahma es silencio. El callarse significa aquí algo más que esta palabra silencio. De lo contrario, el maestro no hubiera preferido callar a pronunciarla. El silencio significa que ninguna palabra, ni siquiera silencio, es capaz de designar lo absolutamente otro, el puro y simple portento. Mas ¿en qué consista esto? No lo dice el silencio. Solo muestra algo como pura presencia, incapaz de ser representado por la palabra. Por paradójico que a primera vista parezca, en todos estos casos nos vemos obligados a admitir cierta función significativa propia del silencio. No debemos olvidar, empero, que éste solo puede significar en el contexto de un lenguaje, y solo el contexto determina cuándo un silencio resulta significativo. Un silencio, separado de toda palabra, no diría nada. Su condición de posibilidad es la palabra. Porque el hombre es un animal provisto de la palabra, puede guardar un silencio significativo. En la medida en que el silencio signifique, es pues un elemento del lenguaje, al igual que la palabra discursiva, del cual no podemos prescindir al tratar de definirlo. Pero es el elemento más rebelde al análisis. Los símbolos lingüísticos figuran una realidad para poder representarla. El silencio significativo, en cambio, no figura ni representa nada. Solo muestra una presencia tal que no puede ser representada por el símbolo. Por una parte, señala los límites esenciales de la palabra. Por la otra, indica la pura presencia, ahí, inexplicable, de las cosas. No suministra conocimiento alguno acerca de cómo sean las cosas. Solo dice que las cosas son, y que su ser es inexpresable por la palabra. De Dios, de la muerte, del sufrimiento, del amor, del hecho mismo de que algo exista, no puedo dar cuenta con palabras, solo puedo mostrar su incomprensible presencia. El silencio no puede ampliar el ámbito del mundo que el hombre puede proyectar en un lenguaje objetivo. Solo puede mostrar los límites de ese lenguaje y la existencia de algo que por todas partes lo rebasa. Así, muestra el silencio, que por más que las significaciones verbales enriquezcan, siempre en el mundo habrá algo de que el hombre no puede dar cuenta con su vano discurso, la presencia misma del mundo en torno. Con todo, el hecho de que el silencio sea intrínseco al lenguaje indica con claridad una capacidad inherente a la misma palabra, la del lenguaje negativo. De él dependería, en último término, la posibilidad de todos los lenguajes no discursivos, de la poesía, por ejemplo, que ocupa un lugar intermedio entre la palabra y el silencio. Vemos cuán poco hemos adelantado en dar respuesta a las preguntas con que iniciamos esta indagación. Solo hemos logrado a la postre plantear un nuevo problema. El silencio sería el caso extremo de una posibilidad significativa más general, y a ella nos remitiría la negación. Pero ¿cómo es posible que la negación en general signifique? Con esta pregunta podemos terminar nuestras reflexiones.